Sí, literalmente hoy día el tiempo oro, así que... Bueno, mi charla se titula El tiempo es oro y un poco es contarle la historia de lo que nosotros, en el proyecto en el que yo estoy trabajando, nos enfrentamos cuando empezamos a hacer un profiling de la aplicación y vimos que habían algunos cuellos de botella en el parsing de fechas, justamente. Y el parsing de fechas, para los que no saben, consiste en tomar un string y llevarlo a una instancia de un objeto, ya sea date, local datetime o lo que nosotros pensemos. Así que sin más, ¿quién soy? Bueno, conozco a algunos de los chiquillos acá de la comunidad, así que, y he tenido también el placer de trabajar con algunos, así que, pero para los que no me conocen, soy desarrollador de software desde el año 2011, desde que el Adobe Flex existía, no sé si a alguien le suena, pero quería mencionarlo más que nada porque es una... Constantemente la tecnología va cambiando, lo sabemos. Kotlin en algún momento no era nada en el mundo Android y bueno, así pasó que cuando justo empezaba me tocó empezar con Adobe Flex y al año siguiente ya no existía más. Desarrollador mobile me considero del año 2018, justo más o menos cuando Kotlin empezaba a ser el lenguaje oficial. Así que fue un bonito desafío poder aprender las dos cosas al mismo tiempo. Y un poco más dato anecdótico, bueno, ciclista, me encantan las dos ruedas, ya sea montaña o ruta, me gusta salir los fines de semana. Sim Racer, si hay algún alguien que juegue e-racing, que corra en carreras virtuales, me avisa y corremos. Y bueno, aspirante costurero lo puse ahí como algo más light, pero el año pasado me compré una máquina de coser y empecé a aprender del oficio, así que quería nombrarlo, pero es algo que creo que es bastante interesante también, no solo para mí, sino que más allá de la programación, poder hacer otro tipo de hobby para mejorar y uno también puede aprender de este otro tipo de oficios. Así que eso, sin más, bueno, esto es lo que vamos a ver hoy día, es bien sencillo, Datetime Parsing, ¿en qué consiste? Más que nada los casos de uso que generalmente ya se podrán imaginar, todo el mundo tiene que lidiar con fechas en cualquier aplicación. Las opciones, las APIs que tenemos en Android, y después de eso vamos a correr unos benchmarks en estas tres APIs que seleccioné y que demuestran un poco también que en distintos contextos tienen un comportamiento que a lo mejor no es el que esperamos al correr unas simples pruebas. Entonces, y un poco también basándonos en lo que, en mi caso, en el equipo que yo trabajo, lo que nos sucedió. Pero antes, bueno, un poquitito, yo trabajo en Wire y nosotros lidiamos con mensajería instantánea para equipo. Es como un Slack o Microsoft Teams, por lo tanto tenemos que manejar muchos mensajes al día. Y es por eso que es justamente el problema que nosotros estábamos teniendo en algún momento con las fechas. Bueno, la única diferencia también, o no la única, pero la más importante es que la aplicación es encriptada de punto a punto. Por lo tanto, eso quiere decir que no hay nadie más que quien envía el mensaje y sus receptores son capaces de leer el contenido. Y también mencionar algunas otras cosas, el código de la empresa está open source, por lo tanto ustedes pueden ir a GitHub y ver el código. Estamos haciendo Kotlin multiplatform. Quizás ahí Hartin tiene algunos comentarios con la charla que hizo, yo sé que es apasionado de Kotlin multiplatform. Y también está la parte de Android que acá, ahí abajito les dejo los links después, pues pueden ir a esos dos links, en esos dos proyectos se encuentra el código totalmente abierto para que ustedes puedan analizarlo y obviamente también, si es que les interesa, a lo mejor estamos haciendo algo bueno también. Un poco la historia, quería mencionar esto porque no sé si alguien acá sabía de que se podía hacer desarrollo Android con Scala, pero era una cosa en algún momento y de hecho la aplicación de Android en un principio estaba escrita con Scala,
De hecho, fue el proyecto en GitHub con más estrellas en GitHub, el repositorio con más estrellas. Pero eso nos hizo enfrentarnos a algunos desafíos. Desarrollar a escala, hay un menor pool de talento y personas que también quieran hacer además mobile es mucho menor comparado con Kotlin o con Java. Por lo tanto, la empresa empezó a tener algunos problemas y es ahí cuando en el año 2021 nosotros decidimos apostar por Jetpack Compose y Kotlin Multiplatform. Y bueno, durante todo el 2022 desarrollamos la aplicación y la lanzamos a comienzos del 2023. Como podrán imaginar, para los que han trabajado con Kotlin Multiplatform o con Jetpack Compose, empezar demasiado temprano trae algunos desafíos, muchas librerías todavía están en alfa y parece es interesante, pero también a veces uno dice, ojalá ya existiera esta librería o a lo mejor nosotros tenemos que desarrollarla. Entonces, fue también un bonito desafío. Pero, bueno, y es un poco la aplicación como se ve. Está disponible en la Play Store, como les decía. Y un poco de contexto, como les decía, nosotros durante todo el 2022 desarrollamos la aplicación básicamente escribiéndola desde cero, por lo tanto tuvimos que reescribir todas las funcionalidades con el equipo en un periodo de un año y lo logramos, pero eso a veces nos hizo omitir ciertas cosas, como por ejemplo en este caso, lo que voy a hablar, nosotros no prestamos mucha atención cómo se hacía un parsing a las fechas y creo que de hecho lo que les voy a presentar un poquito más adelante, algunos números, creo que no somos los únicos, creo que siempre hay como la API que a todos se nos viene a la cabeza a la hora de realizar un parsing o un formatting y creo que nunca o pocas veces, al menos costó encontrar algún benchmark serio en internet donde se pudiera decir cuál es la mejor para el caso de hacer parsing. Y bueno, como les comentaba, las fechas se manejan, es una tarea bien ordinaria y común. O sea, tenemos, por ejemplo, una lista de usuarios con fecha de registro, productos ordenados por fecha de creación, en nuestro caso una lista de mensajes con mensajes de recepción. Y así sucesivamente. Finalmente también necesitamos presentar esta imagen, o sea, esta fecha al usuario con algún formato amigable. Por lo tanto, creo que creo no ser el único y creo que a todos más de alguna vez nos ha tocado trabajar con fecha. Pero también, así como es simple, también puede ser complejo. Creo que todos recordamos el Y2K en los años 2000, un simple formato, si el año era de 2 dígitos, 4 dígitos, podría colocar un problema. Es una tarea sencilla, pero también compleja. Y acá un poco, voy a pasar bien rápido por acá, pero hay dos maneras de representar el tiempo para los que están acá presentes. Bueno, tenemos el tiempo de máquina, que es lo que nosotros generalmente conocemos como el epoch, o sea, un punto en el tiempo. Y también el tiempo humano, que aquí es donde la cosa se pone más compleja porque tenemos fechas, meses, días, tenemos contextos como la localización, zonas horarias. Por ejemplo, nosotros acá en Chile hace poco hicimos cambio horario de verano. Entonces todo esto de contexto te va complejizando el manejo de fechas y de parsing. Por lo tanto, nosotros cuando nos enfrentamos a este problema y no pensamos muy bien qué API ocupar para hacer el parsing, se nos ocurrió también ir a buscar a GitHub y no lo tomen como un research científico ni determinístico, simplemente corrí unas queries en GitHub y vamos a ver los resultados. Yo no sé si, he hablado de algunas APIs, pero yo no sé si ustedes me pueden mencionar qué API se les viene a la cabeza cuando, no sé, pensamos en transformar un string a un date, no sé si del framework de Java, de Kotlin. Yoda Time, creo que se llama uno. O sea, es una librería justamente que sirve para hacer eso. Y las estándar. La estándar, por ejemplo, Simple Date Format. Y Kotlin X
para multiplataforma, creo que tiene una que se llama Kotlin Time. Kotlin Time, sí, que ese es un wrapper en torno a la estándar de Java, justamente, que tiene como algunas mejoras. Sí, entonces, básicamente se nos vienen a la cabeza librerías estándar o librerías como Yoda Time. Y, como les decía, no lo tomen como algo determinístico y científico, pero haciendo una búsqueda rápido en GitHub, centrándonos en el lenguaje Kotlin, tópico Android, vemos que Java Time Instant aparece alrededor de 53.000 veces en tercer lugar. En segundo lugar aparece Local Datetime. Todas estas APIs tienen la posibilidad de hacer parse, tomando un string y convirtiéndolo en el tipo que vemos ahí. Y en primer lugar, por lejos, sobre 105.000, está Simple Date Format. Y nosotros también ocupamos esa. De hecho, aquí es donde después viene lo interesante. Vamos a correr unos benchmarks y vamos a ver cómo se comportan en los distintos escenarios. En cuarto lugar estaba, pero no lo coloqué solo para centrarme en tres, estaba justamente Kotlin Time, la que tú mencionaste. Y aún así sigue siendo sorprendente porque, bueno, ya estamos como en el 2024, casi cerrando, y creo que igual tiene bastante tiempo la librería de Kotlin Time y no está siendo tan utilizada. Entonces, bien rápido, como para esto es más que nada histórico, la que vimos que está en primer lugar, Simple Date Format, apareció con Java en la primera versión, o sea, hace 29 años. Pertenece al package Java Text y su uso, en la siguiente slide se los voy a mostrar. Es bastante sencillo, se define un patrón de formato y con eso te retorna una instancia date. Algunas bastantes peculiaridades de esta API, creo que más de alguno lo sabe, por supuesto, que no es thread safe. Por lo tanto, en un entorno como Android, que estamos casi siempre manejando multi-hilos, necesitamos tener ojo con eso y cuidado. Y una curiosidad que apareció bastante cuando estaba haciendo el research, que Date, bueno, la gente hasta el día de hoy se queja del diseño que no representa realmente lo que es un Date, porque ese Date siempre tiene una parte Time. Entonces el nombre, y eso es algo que se mejoró con la siguiente, existe, después voy a saltar, que debería haber sido Datetime desde el comienzo como un correcto nombre para el diseño de esa clase. Entonces, como podemos ver, en primer lugar se usa una API que es una de las más antiguas. Quizás no hay nada malo en eso, malo en eso, vamos a descubrirlo con los benchmarks. El uso es sencillo, como les comentaba. Tenemos un string, en la segunda línea simplemente definimos el formato. En Android le podemos pasar también la localización. Y con eso después la última línea lo parseamos y obtenemos de resultado una representación de string que, como vemos, tiene una parte fecha y una parte tiempo también. Bien sencillo. En segundo lugar teníamos Local Datetime, que esta apareció con Java 8. Esto ya son hace 10 años atrás, o sea, no, tampoco fue como ayer, y vemos que cuesta justamente tomar o adoptar este tipo de APIs. Está disponible para Android a partir de la API 26. Existen algunos backports, el nombre no me lo recuerdo muy bien, pero creo que es 310 ports o algo como eso. Pero existe un backport para poder usarlo en APIs menores a 26. Esta viene del package JavaTime y, bueno, está mejor diseñada. Justamente fue una respuesta de la gente de Java para tener una API más moderna para el manejo de tiempo. Sigue estándares como ISO 8601 y, bueno, es mucho más amigable. Por ejemplo, nos permite sumar días, restar semanas y manejar hacer operaciones aritméticas con el tiempo. Y el uso es bastante sencillo, igual no es muy diferente al anterior, como vimos. También nos permite definir un formato. Estamos utilizando una clase distinta solamente. Y en la última línea estamos haciendo su uso, donde pasamos el input como argumento y tenemos
la especificación del formato que esperamos. La representación string de local datetime es esa que vemos ahí. Y algunos datos curiosos de esta es que se llame local datetime no quiere decir que tenga nada con zonas horarias, por si acaso. Para eso existe otra clase que se llama zona datetime. Y eso, bastante sencillo. Y la última que vamos a tirar a competir en estos benchmarks es Instant. También lo mismo, apareció también con Java 8. Está más que nada orientada para el manejo del tiempo de máquina, como estábamos viendo. Y su uso es bastante también directo, o sea, definimos en la fecha en formato string, y acá por defecto toma, sin definir nada, toma por defecto el formato ISO 8601. Pero también permite customizaciones. Nosotros podemos definir, si así lo necesitamos, otro tipo de formato. Se puede también recibir un segundo argumento para poder manejarlo. A pesar de ser tiempo de máquina, permite la interoperabilidad con fechas más del formato humano, como habíamos visto. O sea, retornar un local datetime, es posible hacer esa conversión. Así que la parte más interesante, y por lo menos lo que nosotros nos llamó la atención y de lo cual podríamos decir que aprendimos, vendría a ser los benchmarks. Bueno, acá a grandes rasgos lo que se define en un benchmark, definir un objetivo, o sea, qué es lo que se quiere lograr, tener una base y también diseñar las pruebas, que me voy a detener en el siguiente punto, en el punto 3, porque en el caso de Android toma bastante relevancia. Y finalmente hacer el análisis de resultados. Por lo tanto, eso es como a grandes rasgos de lo que vendría a ser una suite de benchmarks. Pero cuando hablamos de contexto en Android, toma bastante relevancia, porque en Android nosotros tenemos test unitarios y también tenemos test instrumentados. Por lo tanto, donde nosotros corremos estos benchmarks, sí va a obtener resultados diferentes, como vamos a verlo más adelante. Acá, bueno, no quiero mencionar como irme en detalle de la primera prueba o de justamente este instrumentado. José Caldera hizo una charla hace poco sobre Compose UI Testing, que está bastante buena, por si quieren mirarla. Pero acá lo que quiero que nos concentremos es que en Android tenemos estos dos mundos, y estos dos mundos va justamente a obtener distintos resultados. Entonces ahora quiero mostrarle un poco el código. Y vamos a tomar, creo que se ve bien. Definí acá esta clase que, como les comentaba, este lo voy a borrar. Como les comentaba, son las tres APIs que estábamos viendo. También estoy definiendo acá un singleton, que es más que nada para que no interfiera en los benchmarks, para que no haya porque crear una instancia de Simple Date Format es costosa, y si lo tenemos que hacer por cada test va a interferir en los resultados y nos van a ser lo más claros posible. Lo mismo con el Data Informator, lo mismo, por eso es que los definí ahí, y simplemente acá estamos definiendo una extension functions que va a hacer uso del parsing y nos va a retornar la instancia que esperamos. Entonces, como hablábamos, tenemos dos contextos, y acá este vendría a ser el test unitario, los test unitarios. Acá esto los llamé naive benchmarks, no sé si están al tanto, pero bueno, como mencionaba, los benchmarks uno trata de hacerlo lo más determinístico posible y lo menos contaminado de contexto que pueda afectar los resultados. Pero también existe el approach de poder hacer naive benchmarks, que no es más que omitir toda esta regla y tratar de tener un baseline como más o menos como se diría al ojo, sin ser tan determinístico. Entonces, acá en el caso de test unitario, vamos simplemente a correr los tests, que acá vamos a medir el tiempo,
vamos a ejecutar una X cantidad de iteraciones que van a ser 500.000. Como queremos que el test sea lo más determinístico posible, no vamos a crear instancias distintas de string, porque crear instancias de string es costosa, llena la memoria y va a interferir en el resultado final. Y finalmente vamos a tener como resultado el tiempo que se demoró en ejecutar utilizando cada una de estas. Entonces, déjenme correrlo, déjenme volver acá. Sí. Si lo ejecutamos corriendo test unitarios, bueno, ejecutó bastante rápido como podemos ver. Y no sé si se alcanza a apreciar, sí, acá. El tiempo que se demoró, como podemos ver, en primer lugar, la más rápida vino a ser Local Datetime. Simple Date Format está en segundo lugar, los tiempos están en milisegundos. Instant está en tercer lugar. Mantengámoslo por ahí presente porque ahora voy a correr los tests instrumentados y vamos a ver si varía o no. Y utilizando las mismas clases, el mismo sujeto de prueba. No hay magia detrás como otro código distinto, sino que vamos a utilizar lo mismo. Entonces, acá tenemos los test instrumentados. Como podemos ver, estamos usando el framework de JUnit 4. Acá este proyecto, y se los voy a dejar después linkeado en las slides, tenemos, Android provee un framework para hacer micro y macro benchmarks. Y a ustedes les va a servir por si quieren después realizar sus propios benchmarks y de hecho si quieren correr estos mismos tests en diferentes devices también les va a van a obtener distintos resultados y eso es lo entretenido. Así que esta regla de JUnit lo que va a hacer a hacer una medición por un código, que en nuestro caso va a ser exactamente el mismo código. Vamos a realizar una X cantidad de iteraciones y vamos a ejecutar el mismo método que estábamos utilizando para hacer el parsing. Así que eso, acá las iteraciones las disminuí porque esto toma más tiempo, porque es un test instrumentado, por lo tanto va a demorar alrededor de 2 minutos, pero los resultados los vamos a poder ir viendo inmediatamente. Y si no, de todas maneras tengo los resultados ahí preparados en las slides, así que entonces comenzó a correr esto. Y mientras tanto les voy a mostrar el proyecto. Este es el proyecto que yo les estaba hablando, está en mi perfil, si quieren pueden ir ahí, descargárselo, está público. Y tiene este formato que para hacer benchmarks en Android, la sugerencia de Google y de la librería es la librería, en este caso isolar la librería de Datetime Formatting y crear un nuevo módulo justamente solo para hacer los benchmarks. Así que eso, mientras los tests corren. Es importante que recordemos, bueno, los resultados los tengo como les decía, Local Datetime fue el más rápido y Simple Date Format estaba en segundo lugar cuando corrimos los tests con test unitario. Acá esto está corriendo con Simple Date Format. Y por mientras, sí. ¿Cómo llegaron a hacer un profile del string? O sea, empezaron a probar varias cosas y de repente alguien dijo, oh, capaz tenemos muchos strings, pero muchas fechas, o ¿cómo llegaron a pensar hasta allá? Sí, eso fue un poco como coincidencia, diría yo, porque estábamos teníamos algunos problemas de performance después de lanzar la aplicación un año después, que generalmente pasa eso, es como lanza la aplicación, tienes más datos y ahí te das cuenta de los problemas. Entonces empezamos a hacer brainstorming, análisis y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo parsing en varios lugares de la aplicación, no solamente en uno, sino que estábamos haciendo cuando recibíamos la respuesta desde el servidor, después a la hora de mostrarlo al usuario estábamos volviendo a hacer parsing. Entonces la aplicación la metimos al profiler que dispone Android Studio
y vimos que estaban siendo creadas muchas instancias de Simple Date Format. Entonces nos llamó la atención y empezamos a hacer esta investigación por GitHub, por Internet, claro, justamente. Y ahí llegamos al punto de que, claro, existe una diferencia a la hora de usar. Y acá nos vamos a poder ver. Pero sí, fue básicamente por un poco brainstorming tratando de mejorar el performance. Que repetían tanto que pasaba. Sí, pero la herramienta de profiling es súper súper útil justamente para ver cuántas instancias se están creando de una clase, que a veces no son clases propias inclusive, pero son clases del framework que están siendo sobreutilizadas. Yo he usado uno, pero igual, se llama, creo que es Perfecto. Sí, justamente ese tú le pasas el trace y te permite hacer análisis, justamente, sí. Sí. La alternativa es justamente hacerlo directamente acá en el estudio. Entonces acá los tests ya corrieron. Sorry, no sé si respondí la pregunta. Perfecto, súper. Y bueno, acá los tiempos están en nanosegundos. No quise meterle manos, pero uno puede configurar el framework de benchmarking para definir otro tipo de configuraciones, como por ejemplo el formato, las unidades que se va a retornar. Pero no quise complicarme y así que estas están en nanosegundos, pero la equivalencia se mantiene. Y acá, bueno, para hacer el parsing de 200.000 fechas que estaba definida acá, vemos que en primer lugar, déjenme buscar, en primer lugar se encuentra usando Local Daytime Parsing con alrededor 0,2 segundos, si no calculo mal. En segundo lugar está este que sería Java Instant Parsing, o sea, este se mantiene en segundo, o sea, este pasa al segundo lugar y bueno, directamente al último lugar, con alrededor de casi un segundo, está Simple Date Format. Entonces, bueno, yo no sé si, como les comentaba, es una tarea súper trivial hacer parsing de fecha. A lo mejor si hago parsing de una fecha no hay ningún problema, pero para nuestro caso, que tenemos que manejar muchos mensajes y tenemos fechas de recepción, fechas de envío, se está tornando bastante como un cuello de botella en nuestro caso. Y bueno, después de hacer este estudio un poco, nos dimos cuenta de que, claro, simplemente cambiando el API que estábamos utilizando, tuvimos una mejora considerable. Así que ese vendría a ser un poco los resultados. Déjenme volver acá. Entonces, bueno, esto ya lo traje en caso de que no anduviera el código, pero ya lo revisamos, un poco el test, cómo lo definimos en pruebas unitarias y en pruebas, los resultados están también ahí, quizás representados un poco mejor en cuanto a cómo fue el performance. Como pudimos ver, Local Daytime es la que mejor se comporta en este sentido para parsear una gran cantidad, un gran número de fechas, un gran volumen. Y en el caso de test instrumentados, bueno, ahí vemos como Simple Date Format con 500.000 fechas demoraba más, pero vemos que se dispara sobre el segundo. Así que eso, como les decía acá, los tiempos, ojo, están en nanosegundos. Un poco las claves de esto, bueno, esto creo que no estoy diciendo nada nuevo, pero sabemos que cuando corremos test unitarios, la respuesta de por qué los resultados son distintos es porque cuando corremos test unitario, el recurso que se está usando es este MAC. Por lo tanto, el performance de estos core es distinto al de un dispositivo y va a variar de dispositivo a dispositivo. Y esa es la gracia de correr test instrumentado justamente. La aplicación además tiene que disputar recursos con otros procesos, otras aplicaciones. Por lo tanto, si tenemos un dispositivo que está con 50 aplicaciones abiertas al mismo tiempo, los resultados también van a ir variando. Entonces, un poco cerrando ya con las conclusiones, yo venía a decirles que no tenemos que usar nunca más Simple Date Format y reemplazarlo por Local Date. En realidad sería muy simplista si fuese eso.
En realidad sería muy simplista, pero en realidad, bueno, el manejo de fechas, como vimos, es una tarea que todos tenemos que lidiar con ella, creo que en casi todo proyecto. Pero a su vez también se puede complejizar por el contexto, como les decía, localización, zona horaria, etc. Prefiramos sí APIs modernas, o sea, ya vimos la diferencia, ocupar una API de 29 años atrás versus una de 10 años y preparada justamente para manejar multithreading y otro tipo de características mucho mejor. Y ahí quise poner eso porque a lo mejor, bueno, tampoco hay que ser categórico. A lo mejor Simple Date Format sí es la respuesta a tu proyecto. A lo mejor solo lo ocupas una vez y no hay ningún daño en eso. Y el contexto siempre importa. Y ahí lo quise dejar remarcado en rojo porque creo que a veces cuando hablamos de test instrumentado en Android, y personalmente también me pasa, tendemos a pensar siempre en Espresso Testing o Compose UI Testing, pero como nos pudimos dar cuenta, también sirve como para hacer este tipo de pruebas. Benchmarking de un algoritmo también puede entregarnos bastante valor en tomar este contexto de Android de test instrumentado. Así que eso, les dejo ahí también, como les decía, el repositorio está público por si quieren probarlo y testear con sus propios dispositivos. A lo mejor todavía alguien tiene un Android 8, no sé, que quieran probarlo. Y me quiero también cerrar con esta frase, que bueno, es una frase muy conocida, y es porque también no quiero que se tome de que el performance o la optimización siempre tiene lo más importante. Bueno, esta es una frase muy antigua de los años 70, que él un poco decía de que la optimización temprana era como el origen de todos los males de la programación. Y bueno, uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero sí yo creo que es importante al menos pensar en la optimización o pensar en el rendimiento en el momento adecuado. Como les comentaba, en el caso de nosotros teníamos un deadline que cumplir en un periodo de un año, hacer un montón de desarrollo y no nos detuvimos a pensar a lo mejor esta API me va a entregar un mejor resultado para mi caso, pero por eso, en realidad, más que nada, como les decía, es importante pensar, pero también es importante también saber cuándo aplicar la optimización y no es como que vamos directo por siempre hacer el pensar en qué API me va a dar lo mejor, porque si no también nos volveríamos locos y también se trata de entregar valor. Así que eso, no sé si tienen consultas, preguntas. Sí. Bueno, excelente la charla. Por lo que había visto, por ejemplo, con Java 21 y Java 23 en las últimas versiones que salían, comentaban de que siempre el simple de format y lo iban a deprecar de a poco. ¿Ya? Creo que lo iban a reemplazar con Time Format, si no me equivoco. Entonces, no sé si tienes alguna información con respecto a eso. Sí, claro, eso creo que lo pasé a lo mejor muy rápido en las slides, pero cuando se creó Java Time, exactamente, en Java 8, estaban disponibles y era justamente la idea, deprecar. No se hizo un deprecado fuerte, así como marcando, exactamente, pero sí, a partir de ese momento la recomendación siempre ha sido ocupar Local Datetime, porque te entrega mucha más información de zonas horarias y, como decía, el contexto que es importante de acuerdo a dónde se está ejecutando el código, finalmente. Sí, de hecho, eso me pasó hace años en un proyecto en el cual había gente de México. Dentro de México hay dos zonas horarias, que es Querétaro y DF, y cuando tenías que generar una actividad para ellos, no me servía mucho el simple de forma. Lo mismo pasaba cuando querías hacer para la gente de Perú o para la gente de acá de Chile, porque tenías que estar siempre parseando la data, generar costos de rendimiento de cara al usuario. En ese caso, volviéndome ese ejemplo, lo ideal es utilizar Local Date Format. Exactamente. Esa sería la recomendación que no solo yo estoy diciendo, es como recomendación de Google, perdón, no de Google, de Java en este caso, Java, sí. que tú estás mencionando. Pero sí, es justamente usar Local Datetime. En caso que la zona horaria sea muy importante, usar Zones Datetime.
y con eso automáticamente también te va a manejar los cambios de horario de verano, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Claro. ¿Y has sabido algo de Gradient Calendar, por ejemplo? No, ahí no quise meterme, pero bueno, no Gregorian Calendar, pero sí el calendar no lo quise mencionar, pero Claro, que el calendar está deprecado. sí, está deprecado. Ese fue como el paso intermedio en Java 7, justamente. Sí. ¿Es que el mes era hasta el 11 o no? Sí, creo que el formato... Sí, Carti, creo que sí. Sí, horrible. Yo quiero agregar dos cosas. Bueno, primero que nada, felicitaciones, súper buena la data, la información. También creo que es full interesante el enfoque que le dieron como para alcanzar la solución. Yo quería agregar dos cositas. La primera, que a veces uno desprecia las cosas que no son servicios cuando las invocas y piensas que es de gratis el código que escribes para, por ejemplo, pintar en la vista algo. Yo me imagino un scroll gigante en XML, por ejemplo, Recycle View, y que los viewholders tengas el parsing del simple de format haciendo scroll, se te pega. Sí. Se te pega, fijo, se pega. Sí. Entonces, a veces pensamos que, bueno, para el background solamente lo llamamos a servicio, solamente lo hace datos, pero realmente tú podrías tener la operación de background completo hasta obtener el modelo de presentación y que a nivel de vista sea solo asignación. Exacto. Creo que mucha gente peca de meter lógica de presentación dentro de la vista, lo que hace que la vista se tarde en cargar, porque eso lo está pintando el proceso que está principal. Sí, exacto. Y la otra cosa que quería destacar, aparte, que si hubiese tenido el problema, o si me llego a conseguir un problema de ese estilo, donde sea difícil atacar el problema y necesite reducir los tiempos, me voy a hacer más, aprovechando que tenemos esa capacidad, porque el problema que tiene Java, el problema que tiene Kotlin, el problema que tiene Scala, es que son interpretados. Entonces, por ahí llega un punto de optimización donde ya no puedes bajar más, porque ya la JVM no te permite bajar más a nivel de performance. Entonces, en el caso de que yo requiera como algo de optimización fuerte, que yo quiera decir, bueno, quiero ejecutar esto y que se ejecute rápido, tengo la posibilidad de bajarme a C++ y resolver el problema de performance. Sí. Sí, bueno. Y ahí yo tenía una duda igual, Yamil, Sí. que tiene que ver con, me pasó algo con una base de datos no relacional y era que se estaban almacenando las fechas y las horas con timestamp. Timestamp. Entonces, me imagino que estas tres podría ser el parse, ¿no? Porque en el fondo me pasó que con iOS ocupaba 11 caracteres y con Android 13. Entonces, era un chat. Y cuando los mensajes se ordenaban, no quedaban ordenados cronológicamente. Claro. Y claro, ¿cuál sería la sugerencia, por ejemplo, ¿Para el ese timestamp? tipo de casos? Sí. Para el timestamp, en ese caso sería, eso es como más el tiempo en formato de máquina que nombré por ahí, por lo tanto vendría a ser como el instant, o tratar de usar el instant directamente es como, te va a dar todo el contexto que necesitas. Gracias. Otra pregunta. O sea, si bien es cierto, no conviene mejor, bueno, igual vas a perder performance, creo, ante la pregunta que te voy a hacer. Es mejor que ya backend te entregue la data tal cual, masticada simplemente para pintar y no le hagas ningún tratamiento con respecto a las fechas. Sí, creo que ese sería el formato ideal, pero igual va a haber en algún momento en el que ese string que viaja desde como JSON necesita ser transformado. En el mundo ideal, nosotros utilizamos JSON parser y lo ideal sería que el JSON parser tuviera eso. Hay maneras de hacerlo, pero hay que generar algunos serializables customizados y igualmente uno está haciendo un parsing entre medio. Pero creo que no hay mucha forma de saltarse, a mí no se me ocurre, pero sí, claro, podría ser, en el mundo ideal sería genial. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que ganarías ahí y qué es lo que perderías ahí ante esa pregunta? Dice experiencia. De hecho, pierdes, por ejemplo, si tienes persistencia de datos, no pierdes. Ah, claro. No, sí, lo pierdo. Tienes que considerar que igual con una mobile, como que yo puedo estar en una zona horaria distinta y mi teléfono, y si yo me muevo, por ejemplo, Sí. ¿cómo va a cambiar ese dato a medida que me muevo en zonas horarias? Sí, ese punto que mencionáis la Cristi es súper importante y, claro, sobre todo con los viajes, justamente. Sí, ¿Qué van a mirar? después de la mañana, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos ese problema también en Córdoba.
tenemos que manejar nosotros ahí no las puestas todas parseadas. No, pero, Tenías que hacerlo de manera local. mi pregunta era más que todo como para fechas que no iban fijas, no decir, Claro, pero mira, hay un tema importante que igual, ojo, que ya esto es a infraestructuras grandes que utilizan, porque normalmente pensamos, bueno, la aplicación microservicio, pero hay empresas grandes que manejan canales, que tienen los microservicios una capa más atrás y por delante tienen backend for Claro. frontend. Entonces tú podrías tener el BFF de la aplicación a los microservicios y hacer parsing ahí, de ahí para adelante. exactamente. No, O sea, pero sí, igual o cae en sea, ese problema. O la duda. Pero es que, Igual que es en que, el juego. es que va a depender mucho de tu plan de negocio, porque si tú tienes que decir el mensaje fue hace media hora todo eso, y simplemente, si tu mensaje simplemente fue hoy a las 12 de la mañana, ya, entonces eso va a ser fijo. Claro. Pero ahí Pero ese es el como que problema sería grave. como es súper controlado, po, porque esto es una aplicación que puede usar, no sé, puede estar alguien -4, -6, y Claro. los mensajes tienen que mostrarse en un orden cronológico, como que el chat tiene una complejidad en sí. Sí, lo que pasa es que por Header, en las peticiones tú puedes diferenciar o saber sobre qué GTM le vas a poner. Si es -4, -5, -6. Y ahí netamente backend podría diferenciar y decir, ah, ya, él es -4, le responde la respuesta en su zona horaria que corresponde. Claro, pero es un tema más arquitectónico. Sí. Claro, exactamente. A nivel de canal de BFF lo puedes resolver, pero no todas las empresas tienen plata como para cubrir los dos niveles. Exactamente, tal cual. Pero mi pregunta era, ¿cuál era la mejor solución? Si existe la bala de plata. Y es para tener más trabajo en móvil, parcial. Claro. Y ahí no tiene que ser para el BFF. Pero sí es verdad lo que dice él, se puede calcular, porque tú puedes almacenar la zona horaria en la que está la persona y el reporta la zona horaria. Y luego cuando construyes el mensaje, vas y buscas en la base de datos todas las zonas horarias, recalculas y envías el texto ya armado. Y mendigas esto. El tema es que le das más pega al servidor. Y nosotros hacemos menos trabajo. Claro, nosotros tenemos claro porque tú haces punto text igual a tal cosa, punto text igual a tal cosa y nada. No, y también, Tienes que tener el contexto, o sea, el dispositivo móvil no tiene los mismos recursos que un celular. Ah, claro, obviamente. Si tú corres eso en Amazon, el servidor hace así y te saca todo. sí, y también hay otra cosa, perdón, también hay otra cosa que, bueno, nosotros estábamos hablando de parsing, pero también está la parte del formateo, cómo lo presentamos al usuario. Y ahí empezamos, sí o sí, no hay escape. O sea, los celulares, por ejemplo, en árabe me ha tocado verlo, el formato de hora es distinto a lo que manejamos nosotros. Y tú mismo puedes configurar un formato distinto. También. Igualmente puedes explotar el servidor, pues. Le puedes pasar el servidor el formato y que te lo devuelva. Ya te veo matando tu aplicación una y otra vez para hacer ese cambio. No importa, que paguen, eso está en cloud. No, eso. Okay. Está bien, pero está bien. Eso, Igual chiquillos. obviamente es más fácil cambiar la librería y ya, pues. Desde montar el BFF. Claro, sí, un montón de plata en cabeza por esta Pero no, yo quería decir que lo que dijiste ahí de los test instrumentados está bueno, eso de los benchmarks, porque nosotros también lo hemos hecho ahorita. La típica lista de productos que es infinita. Y que típico que al principio no miraba bien y de repente llegó alguien que usó la aplicación o varios que se Sí. y se quieren y tú dices, pero ¿cómo es que estás viendo? ¿Realmente estás viendo un producto o me querés joder la aplicación? Pero bueno. A mí me pasó con movimientos de tarjeta de crédito. Al principio era como que, bueno, movimiento de tarjeta de crédito, una persona tiene 10 movimientos, 30 movimientos, el pegado, no, más de 50 no hay. En producción, una empresa, Claro. 100.000 operaciones de tarjeta de crédito en el año. Y entonces la aplicación pegaba, bueno, cargaba los 100.000 objetos, movimientos. Un desastre. Bueno. Eso, no sé si... Vale, gracias.